historias y casos de éxito con personas que nos inspiran. Así que deja lo que estás haciendo, siéntate y disfruta, porque esto es Hablemos. Hey, bienvenidos a este nuevo capítulo. Venimos de un episodio muy colombiano, muy musical. No podía quedar eso así, dije sigamos por la misma línea. En esta ocasión, desde los estudios de Tu Heart en Medellín, con unos amigos musicales que me regaló la vida. Ellos son los Aicardi, un apellido que cuenta historias, canta y además son un sello indispensable en la historia de nuestro país. Me encuentro con los hermanos Aicardi y en esta ocasión estoy con Gianni Aicardi, donde hablamos un poco de historia, de la vida de su padre, de ese gran legado musical y también de la biografía escrita por mi amigo Diego Londoño en un libro espectacular llamado Rodolfo Aicardi, el ídolo de siempre. Les deseo felices fiestas, disfruten mucho con su familia, amigos, coman mucho y por último, y no menos importante, sean responsables, cero pólvora. Los dejo con este bonito episodio llamado Un legado innegable. Disfruten. Hablemos. Hoy me encuentro con una familia y un legado musical innegable. Si yo les menciono alguna de las canciones como Tabaco y Ron, Colegiala, Boquita de Caramelo, suena como a parranda, ¿sí o no? Baile, familia, tíos, abuelos bailando, qué rico, qué rico. Bonitos recuerdos de una bien llamada época dorada de la música colombiana. Bueno, precisamente de esa bonita música y de ese gran legado vengo a hablar el día de hoy. Tengo el placer de estar hoy con los hermanos Aicardi, dos de los 4 hijos del gran ídolo Rodolfo Aicardi. Gianni, Rodolfo, bienvenidos. Hoy nos faltó Rodolfo porque está un poquito averiado de la voz, pero aquí estamos con Gianni. Gianni, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Andrés por invitarme a que hablemos y pasar un rato agradable, hablar de música, de cumbia, de baile, de tíos, de tías. Abuelos, qué rico, buñuelos, chicharrón. No, pero hasta ahora sí no hablemos de buñuelos que peligroso. Que me antojo. Bueno, mire pues lo que tengo en mis manos. Y ustedes deben de sentirse orgullosos de todo lo que hay acá, de todo lo que cuenta, porque es una historia maravillosa. Y es que en mis manos tengo la única y valiosa biografía del gran Rodolfo Aicardi, escrita por nuestro amigo Diego Londoño, que ya saben ustedes que ha pasado ya por acá. Leí esta gran obra en pandemia, año 2020 aproximadamente. Me la consumí como en un 3-4 días. es una cosa divina. He venido identificando varias cosas y varios momentos de los que ha pasado la familia Aicardi, ¿cierto? Su música, la influencia, todo ello. Y hay algo que me encanta mucho, Gianni. Nosotros como fan de la música colombiana, de la cumbia, de los porros, de todo ello, sabemos cómo era Rodolfo Aicardi en escena. Pero quiero saber cómo era en casa, cómo era ese papá, cómo era esa persona que los cuidaba día y noche, cómo era él. Bueno, pues ahí les tengo que contarte un poco como el contexto de quién era Rodolfo Aicardi, sí, antes de explicarte él como papá cómo era. Y era... hoy los artistas, muchos de ellos, no todos, lógicamente, vienen de familias con un nivel académico mayor o con de pronto poder adquisitivo mayor. Mi papá venía de un pueblo, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Y él no entendía la música ni la fama como algo por encima de él. Para él era simplemente su trabajo y él lo entendía como algo normal. Entonces, mi papá toda la vida fue una persona extremadamente sencilla. Rodolfo era el Rodolfo de la gente. Okay. A uno llegaba a la casa alguien y le decía, Rodolfo, me va a prestar 5 luquitas. Y mi papá, sí, mijo, hágale de una. Y pues era como algo muy normal, era muy tradicional. Entonces, mi papá nunca en la casa fue como, y eso fue algo que nos costó mucho a nosotros entender como hijos, fue como Rodolfo Aicardi, pues como la estrella. Okay. Porque uno siempre ve a mi papá como Marco Tulio Aicardi, ¿cierto? Okay, sí. Pero no le fueras a decir Marco Tulio porque ahí el castigo sí era... La rabia total. Total, ¿cierto? Pero mi papá, digamos que era un hombre algo solitario, pues vamos a hablarlo un poco. Sí. Mi papá le gustaba mucho el silencio, la quietud, le gustaba mucho la privacidad. Yo creo que de las cosas que a él más respetaba de sí mismo era la privacidad. Entonces, por ejemplo, para él llegar a la casa y tener una visita era complejo. Okay. Porque él quería como llegar a su casa a descansar. Pues imagínate uno siempre viajando, cantando, atendiendo personas, pues descansar. Era muy tranquilo.
también era de alguna manera mal genio. Mi papá tenía un genio pesado y yo creo que todos los que conocieron a Rodolfo Icardi tienen un poco esa historia. Pero aparte de eso, era un papá, digámoslo así, siempre lo voy a decir de una manera muy fresca, era un bacán. Okay. Mi papá con nosotros era un man completamente tranquilo. O sea, mijo, ¿a vos te gusta el rock? Ah, sí, pa, bueno, a mí me gusta el rock. Y una vez es como con temor de, no, venga, yo le voy a regalar su primer CD de rock. Wow. Entonces, yo quiero ser médico. Mi papá, no, hágale, fresco, vamos a estudiar medicina. No, que quiero ser músico. Entonces, mi papá era una persona que nos permitía a nosotros como hijos ser tranquilos, ser chéveres. Ser libres. Y yo creo que como Rodolfo Icardi, esa fue siempre su idea de vida, ser libre y vivir la vida de una manera muy fresca. Hablemos. Aquí un dato para las personas que no saben, y es que Rodolfo Icardi escribió e interpretó más de 1000 canciones. Creo que hasta hoy ha sido de los únicos artistas que ha hecho este hito en sí, a nivel nacional. Sí. Está bien. Te voy a contar, en estos días estaba haciendo una analogía que en medios que casi me sacrifican por esta analogía, pero de alguna manera la quiero hacer. Ajá. Frank Sinatra fue uno de los intérpretes más importantes de los Estados Unidos. Sí. Con casi 1100 producciones. Ajá. ¿Cierto? Estamos hablando de 1100 discos. Mi papá en Colombia, hasta el día de hace 15 días que estuvimos hablando, o sea, empezando agosto, y si estábamos haciendo un recuento y ya vamos contadas 1000 interpretaciones de discos. Ajá. Más casi otras 1000 interpretaciones entre sencillos, entre canciones con otros artistas, wow, entre 14 cañonazos. Entonces mi papá como intérprete se puede decir que es el intérprete colombiano con más canciones interpretadas. O sea, y para nosotros cuando uno va a Simpro y mira el catálogo de canciones interpretadas, o sea, esto es una cosa de locos. Entonces yo comparo pues este Frank Sinatra con Rodolfo Icardi, pues uno en Estados Unidos con todo y Rodolfo Icardi aquí con todo en su momento, pues ajá, 1000 canciones, pues estamos hablando de algo serio, pues. Es cierto. Como compositor, no fue un gran compositor porque en la época las disqueras no generaban como esa forma que el artista compusiera sus propias canciones porque eran más temas de mercado. O sea, sí. tenemos que sacar X cantidad de discos y para que un artista se siente a escribir un disco completo, pues se requiere 1 año, 2 años. Entonces ahí papá, parte fue composición, parte fue interpretación, pero más que todo interpretación. Excelente, excelente. Y es que la gente dice, Rodolfo Icardi, tropical, cumbia, pero él interpretó rock, baladas, y hay una canción balada que eso es un top y la gente no se da cuenta. ¿Es Rodolfo Icardi? Sí, señores, Rodolfo Icardi, balada, rock and roll y tropical, así de sencillo. Hablemos. Yanni, regálame un top 2 de las canciones que más le gusta de su padre. Top 2. Uy, hermano, imagínense 1000 canciones y estás pidiendo un top 2. Bueno, hay una canción, yo creo que el top 2 para mí es Colegiala. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes. En el top 1 es por una historia que tiene esa canción detrás y es Que no quede huella. Es brutal, es brutal. Voy a contar así la historia rápidamente. Sí. Hablemos. La historia es que cuando uno estaba chiquito, pues en la casa de uno estaba la parabólica en ese entonces. Y a mí me gustaban mucho los canales mexicanos por las mañanas. Yo me quedaba viendo a veces esos programas de... pues que eran de música y de concursos y esas cosas. Okay. Y una vez escuché por allá una canción y yo dije... Yo tenía más o menos 9 o 10 años y le dije, papá, papi, escucha esta canción porque a mí me gustó. Pero yo en esa época ni músico ni nada de esas cosas. O sea, yo simplemente era como porque me gustó esa canción y era el grupo Bronco cantando Que no quede huella. Y papá la escuchó y dijo como que, me gustó. Él no me dijo nada, pero como a los 20, 25 días sacó Que no quede huella. No. Y duró 25 semanas en primer puesto esa canción. Y digamos que yo fui por así decirlo, el culpable de Que no quede huella. Entonces wow, es una historia muy bonita. Pues bonito para mí, pues. Eso, bonito eso. Te tengo aquí una anécdota que me llegó hace 2 días. Y es que, ya que me hablas de Colegiala, bueno, sabemos de que Rodolfo Icardi fue muy fuerte en Europa, ¿cierto? Francia, Italia, etcétera. Aquí precisamente en Italia en estos instantes están en verano y hay un DJ británico llamado Jax Jones. Hermano, escuche esto. Te he visto con tu libro
No, y pasan cosas más locas todavía. O sea, uno no cree. Por ejemplo, este día un amigo en Tailandia me dijo, en una playa así desierta, escucha, un kiosco, Rodolfo Icardi. No, qué belleza, qué belleza. Yo creo que a vos se te eriza la piel ahí mismo. Mira, yo te lo digo, o sea, a mí se me eriza, pero de alguna manera también a veces me siento algo triste. Ok, sí, es cierto. Y te lo explico porque es que nosotros, a veces los colombianos, sufrimos de una pérdida de memoria. Ah. Y cuando uno, muchas veces, cuando alguien va al exterior y escucha a Rodolfo Icardi, es como que, uy, Colombia está en X país. Pero cuando estamos en Colombia muchas veces como que menospreciamos lo que es de nosotros, y eso es algo que nosotros, por ejemplo, como los hermanos de Icardi, estamos tratando de rescatar. Pero para mí es increíble uno estar sentado en un café en París y escuchar de pronto a tu papá, y uno es como, estoy en París y está sonando mi papá ahí al lado, y pues yo soy colombiano, lo más colombiano que puede existir en el mundo. Eso es muy bonito, es muy bonito. Hablemos. Hay algo que tenemos en común acá, muchachos, y es que tenemos algo que ver con el rock. ¿Vos? Benavides. ¿También? Ok, listo. Listo, está bien. Hay algo interesante acá, y es que es el amor por el rock, digámoslo así, en resumidas, con dos bandas, una estadounidense y la otra británica, Poison y los Beatles, ¿ok? Ok. Bueno, cuéntanos algo que pocos saben de Poison y Rodolfo Icardi. Voy a tratar de resumir esas dos historias de una manera muy charra, y era que, pues cuando uno estaba chiquito, cuando nosotros estábamos empezando pues como en el mundo de la música, mi papá llegó, pues yo le dije, papi, a mí me estaban empezando a gustar los Beatles, y mi papá se quedó como que, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces se fue para el cuarto, y yo pensé que mi papá era como que, pues rockero yo, y uy, no, me va a regañar cuando va sacando un disco que aún lo conservo, que se llama el Rare Beatles. Okay. Es un disco muy extraño y es de una edición pues, un poco coleccionable. Entonces mi papá, frente a ese tipo de las músicas como el rock, y mi hermano, por ejemplo, con Poison, esas cosas, mi papá llegaba a los viajes y uno pensaba, pues no, mi papá, ¿qué va a saber de rock? Pues, y llegaba con los discos duros, o sea, por ejemplo el Big Ones de Aerosmith, yo creo que fue el primer cassette que yo tuve muy pequeño. Con los Beatles, mi papá era el que nos incitaba pues como a escuchar y como a hacer estas cosas, pero de alguna manera él como papá siempre entendía que la música tenía una relación no solamente como la música como tal, sino más ligada pues como a ese mundo musical que él quería que lo hiciéramos, pero de alguna manera a nuestra manera. Hablemos. Después de esa influencia del rock familiar, de ahí nace bajista Gianni Icardi, y luego nace por ahí Rodolfo Icardi Jr., guitarrista. Bueno, al revés pues, pero nació el amor como por los instrumentos y por el rock, ambos influenciados por McCartney y por Lennon. Sí. ¿Quién es el de Lennon acá, usted? Hermano, pues, lo que pasa es que uno como que cada mes cambia, ¿sí o qué? Okay. No, hermano, Rodolfo siempre fue mucho más Lennon. Yo siempre fui mucho más McCartney, pero era por el tema del bajo y cantar. Okay. Pero hoy en día uno escucha las canciones de Lennon y... o sea, ya como solo, pues, y como John Lennon, no, era increíble. Pues McCartney también, pero eran genios, realmente eran genios. Es cierto. Después de toda esta influencia musical, nace una llamada banda, los hermanos Icardi. ¿Cómo fue el verdadero inicio? O sea, yo personalmente, yo te conozco desde que nació, ¿cierto? Pero hay una vaina detrás de hace muchos años. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, lo que pasa es que como buen papá, yo también como papá en este momento, pues uno siempre quiere dejarle una herencia a los hijos. Sí. Pero mi papá, al ver que nosotros éramos como rockeros y como que en el mundo tropical, pues no tanto rockeros, nos gastaba Michael Jackson, el pop, el rock, y viendo como que a nosotros el mundo tropical como que no nos interesaba mucho, él dijo como, bueno, yo no los voy a presionar para que estén en ese mundo musical, pero por allá antes de yo soy del modelo 82, mi papá hizo un disco bajo el nombre Los Hermanos Icardi. Ok. Como él pensando como que, hey, venga, yo quiero dejarle algo a mis hijos por si algún día, pues, esto, pues, ellos quieren coger ese legado. Y ahí está una de las canciones que también suena todo diciembre, que Se va la vida. Ok. Entonces, mi papá graba ese disco y grabó varios discos bajo el nombre de Los Hermanos Icardi. Y cuando ya Rodolfo y yo ya estábamos mucho más en nuestra etapa, pues, como de la adolescencia, ya más adultos, mi papá nos cogió un día y nos dijo,
yo grabé estos discos bajo el nombre de los hermanos Icardi, porque mi deseo es que si algún día ustedes quieren hacer algo, pues como que no se aprovechen del nombre Icardi, que no tengan que buscar el nombre de una orquesta, sino como ustedes son mi familia, ustedes son mis hijos, ahí está, los hermanos Icardi. Entonces lo curioso del asunto es que cuando estábamos buscando el nombre, nosotros le íbamos a poner otro nombre. Entonces ya cuando empezamos a ver los discos, y nos acordamos de la historia, y por eso es que los hermanos Icardi, esa es la historia, pues, pero realmente somos el grupo más viejo de la historia. Sí, total. O sea, somos del 82. Son viejos nuevos. Son viejos nuevos, entonces esa es la historia, y es impresionante, pues, lo que los papás siempre piensan para dejar un legado, y es completamente cierto. Los papás siempre buscamos dejarle algo a nuestros hijos. Bonito eso. Por ahí estuve viendo, yo creo que fue en el disco Qué Chévere, no sé si el volumen 1, volumen 2, pero ahí sale alguien. ¿Quién sale ahí? Todos salimos en épocas diferentes. Okay. En el volumen 1 sale Rodolfo. Eso es del año 79. Sí. Okay. Sale Rodolfo. En el volumen 2 sale Marco y Rodolfo. Y yo salgo para el otro disco que se llama El Fantástico. Ok. Pero ya estaba un poco más grande, pues. Pero sí, papá, era muy charro porque mucha gente no sabe la producción de una carátula. Sí. Y las producciones de las carátulas era, bueno, ¿y qué tema buscamos para hacer una carátula? Y listo, sacamos la carátula, pero la contracarátula, que es la parte de atrás del disco, bueno, ¿y qué foto ponemos? Entonces mi papá siempre decía, no, venga, pongamos a los niños aquí. Y eso es muy bonito, pues uno verse ahí es una locura. Total, es cierto. Bueno, ya después de todo esto, de que salen discos, de que salen portadas, etcétera, muchas cosas, en el año 2017 nace Qué rica es la cumbia, de los hermanos Icardi, canción compuesta por Rodolfo Icardi. Contanos sobre ello. Bueno, resulta que mi papá, como te decía ahorita, no fue un gran compositor. Él tiene más o menos 30, 40 canciones, que para un compositor de la época pues era bastante. Cuando nosotros decidimos lanzar Los Hermanos Icardi, digamos que luchamos contra viento y marea frente a lo que la gente quería. Sí. O sea, nosotros nos demoramos mucho en montar Los Hermanos Icardi, y quiero explicar un poco el por qué. Porque para nosotros el proceso de la muerte de mi papá fue un proceso muy doloroso, que de pronto mucha gente no entiende, porque uno a veces piensa desde el aspecto económico, pero no piensas desde el aspecto, pues desde lo emocional. Entonces muere mi papá y nosotros dijimos, no, es impactante, nosotros no queremos ser Rodolfo Icardi, pues, y muchas personas quieren que uno se vista igual, cante igual, se peine igual, y nosotros queríamos nuestra propia identidad. Pero nos acordamos que esas canciones compuestas por mi papá no habían sido éxitos, pues porque la disquera prefería que otros discos fueran éxitos. Y dijimos, Qué rica está la cumbia fue una canción que mi papá me mostró a mí, y cuando me la mostró, estábamos escuchando música en la casa, a veces lo hacíamos con él, y mi papá se le salió una lágrima porque estaba recordando sus primeras composiciones. Okay. Entonces a mí se me vino en mi cabeza, y si yo digo, si vamos a montar algo de Rodolfo Icardi que sea no lo top, no lo más duro, no lo más escuchado, sino vamos a las composiciones de él. Inédito. No tanto como inédito, porque existía, pero muy poco conocida. O sea, solamente los rodolfistas así de alma, corazón y lo que quieran lo conocen. Entonces lo montamos, y fue nuestro primer disco, nuestro primer sencillo que nos llevó a ser conocidos como Los Hermanos Icardi. Excelente. De ahí siguió año 2019 con la cumbia de Diciembre. ¿Cómo ha sido este proceso de Los Hermanos Icardi? ¿Algún choque con las disqueras anteriores? ¿Ha sucedido algo? Nada, normal. No, hay un tema de amistad, sobre todo porque, digámoslo así, la disquera de mi papá de casi toda la vida, digamos lo que con él había tenido unas relaciones algo difíciles en sus últimos días, pues porque el mundo de la música había cambiado un montón, y pues porque las directivas de ese momento no estaban muy bien. Hoy considero que las directivas son gente muy humana, muy tranquila, que se preocupa pues como por conectarse. Entonces las relaciones están extremadamente bien. Excelente. En ese aspecto. Perfecto. Dime que sí, es la primera composición original de Los Hermanos Icardi. Un sonido diferente, un sabor de cumbia chévere. ¿Cómo fue escribir? Porque yo sé que vos escribís, pero escribís más como más tipo balada, más pop. ¿Cómo fue escribir como para la cumbia? Bueno, hermano, el proceso más complicado de la historia de la humanidad. Pues que uno subestima muchas veces la cumbia, porque la cumbia parece ser muy repetitiva. Ajá. Pero cuando uno se enfrenta a hacer composición, un arreglo de vientos, un bloque completo de vientos, y entender cómo es la dinámica de la música tropical, es un tema súper complejo. Entonces,
Rodolfo y yo nos arriesgamos. Yo encontré una melodía que me gustó. Rodolfo empezó como a explorar estos temas de los vientos y nació Dime que sí, que es como una versión medio merengue, medio cumbia, y era mucho lo que decía mi papá, fusiones, y para mí es una fusión, no fusión como radical, pero es una fusión interesante. Entonces Dime que sí, la escribimos desde nuestro desconocimiento de la cumbia, pero desde nuestro sentir, y creemos que nos fue extremadamente bien en ese camino. Que no quiero ni decir qué es lo que siento yo cuando te veo a ti venir. Y año 2022 nace la nueva composición llamada El Final. Hay un video bastante, digámoslo, bastante fuerte, bastante chévere. Contanos sobre ello. Bueno, no, El Final es una canción que para mí siempre había querido pues como escribir con respecto al tema, y es saber y entender que los latinoamericanos muchas veces tenemos penas muy grandes y dolores muy grandes. Uno sale a la calle y uno ve gente que tiene unos problemas muy tesos, y quería transmitir en la canción ese dolor y como esa tristeza, pero en la cumbia. Y la cumbia tiene eso, muchas cumbias son alegres, pero hay muchas que son muy tristes también. Y él se expresó muy bien, y totazo, nos fue extremadamente bien con este lanzamiento. Hablemos. Ahora una pregunta cliché, esto sí tiene que pasar por todos lados siempre. ¿Qué viene para los hermanos Aicardi? Es una pregunta cliché, pero es que uno ya con la industria como que no sabe qué va a pasar, ¿no? La idea, nosotros queremos hacer nuestro propio sello disquero, los hermanos Aicardi. Brutal. El próximo año vamos a sacar un disco y lo queremos hacer en LP. ¡Wow! Necesario. Por favor, la industria necesita más eso. Es algo como exclusivo, pero de alguna manera un poco nostálgico, y queremos sacar nuestro primer disco completo, nuestra larga duración, en un LP, y todo el año trabajar con base en eso. Y también nuestra primera gira, digámoslo, nacional e internacional, hasta las 6 de la mañana. ¡Wow! Bonito eso, espectacular. Ahora una pregunta necesaria. Para los hermanos Aicardi, especialmente para ti, Gianni, ¿a qué suena Colombia? A sabor. A sabor, ok. Hermano, está en el reggaetón, está en la cumbia, está en la bachata, está en el tropipop, está en el vallenato. Nosotros somos sabor, y eso es una de las, pues por eso nuestra música es tan importante a nivel mundial, porque tenemos una forma de expresar el baile de una manera increíble. Hablemos. Ahorita estábamos, bueno, yo realmente tenía algo acá para Rodolfo Aicardi Jr., pero quería más bien como preguntarte a vos una anécdota que solo hacía contigo, tu padre, y no hacía ni con él ni con los otros dos. Yo creo que yo tengo una anécdota muy particular, y digamos que yo terminé siendo el manager de mi papá. Ok. ¿Cierto? Y la anécdota es que, como buen papá, a uno siempre lo cuidaban. Ajá. ¿Cierto? Siempre. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con él, me estoy saliendo un poco de las anécdotas convencionales. Te voy a estrenar una anécdota pues que nunca se la ha contado a nadie. Exclusividad. Entonces, uno de 21 años, súper chiquito, pues, uno recién salido de la vida. Entonces mi papá me dijo, ¿querés cantar en la orquesta? Y yo con ese susto como que, ¿será? Venga, hágale. Y me voy para la orquesta, y pues la primera vez que yo me monto en una tarima, pues uno ve todo, o sea, la gente, la emoción y todo el cuento. Claro, y entonces uno también empieza a ver el mundo de la música como es. Entonces, yo pues, mi papá nunca me dijo nada, y entonces una pelada me empezó a hablar, y yo como que, bueno, sí, el hijo de Rodolfo, sí. Y apenas me va mirando mi papá como que, no señor, venga para la casa, socio. Entonces sí, nos cuidaba mucho. Mi papá nunca quiso pues que nosotros como que estuviéramos en ese mundo de la estrella tropical, y esa parte, y la confidencia entre él y yo. O sea, digamos que mi papá y yo éramos muy confidentes del aspecto musical, porque yo entendía mucho más el negocio. Rodolfo siempre ha sido mucho más musical que yo, pero yo siempre he entendido más el negocio como negocio. Entonces mi papá y yo siempre teníamos ese ritual como de con la mirada, por ejemplo, saber si un concierto iba a funcionar o no. Y era algo bonito, era muy complejo, pero era muy bonito. Ahora, por acá hay algo que me parece bonito, ya que estabas hablando como de esas infidencias y de esa confidencialidad que había ahí, y es que Rodolfo le tenía sobrenombres a cada integrante de la familia. A Rodolfo Jr. le decía Rodo o Rodito, a Marcos le decía Quitos, a Gianni le decía Tato, y a su adorada Mariela le decía Lita. Sí. Bonito eso. A todos. Sí, mi papá se caracterizaba por poner apodos
al que fuera. O sea, yo creo que le saqué ese pequeño problema porque mi papá sí le ponía apodos a todo el mundo. O sea, le encontraba un parecido a alguien. Otra cosa era demasiado burletero. O sea, a mi papá sí le gustaba burlarse así, pero impresionante. Pero sí era de poner apodos, pero era muy normal. Como te digo, era un ser humano muy, muy tranquilo. Muy tranquilo. Hablemos. Ellos son los hermanos Aicardi, un apellido que cuenta historias, canta y además es un sello indispensable en las historias de nuestro país. Cada casa, cada fecha especial, cada diciembre, cada fiesta de pueblo tiene que ver con ellos, con su vida y su legado. Gracias por compartir este momento y contarnos un poco de la vida de su padre y de los grandes hermanos Aicardi. No, muchísimas gracias por la invitación y pues recordarles que el libro de Diego Londoño es la historia de Rodolfo Aicardi. Ojalá lo puedan comprar. Es una historia muy fluida, vos que ya tuviste la oportunidad de leerlo. Es muy bonita. Es muy bonita, te cuenta la historia de cómo era nuestro país, de ese viaje desde mi papá desde la costa hasta llegar a la industria colombiana. Y también recordarles a todos que la cumbia es nuestro ritmo autóctono. Y para quitarte un poquito pues como de tiempo, le quiero decir que hoy en día, por ejemplo, México es un consumidor de cumbia increíble. Sí, es cierto. Perú, Ecuador, pero en especial, por ejemplo, Argentina y Chile son consumidores de cumbia locos. Mi papá hoy está pegadísimo en Chile. Ok. Es número 1 en escuchas de emisoras de radio en Chile, después de 15 años de muerto. Y cuando uno va en Colombia, lo que está sucediendo en nuestra industria y está bien. Todos sabemos que la música comercial tiene, pues mi papá en su momento también fue música comercial, pero no podemos olvidar que los artistas de la cumbia fueron los que le dieron a Colombia ese reconocimiento. Clarísimo. Y nosotros orgullosos de ese ritmo. O sea, no es un ritmo ni holandés, ni de Puerto Rico, ni peruano, es un ritmo colombiano. Entonces, invitarlos a todos a que no solamente los hermanos Aicardi, sino tantas agrupaciones que hoy en día que están saliendo de cumbia y que están retomando ese legado del baile y es algo diferente, es algo cultural, pero que también es muy válido. Y agradecerle a todos por escucharme este rato aquí hablando. Hablamos de todo, pasamos espectacular. Y sí es cierto lo que vos estabas diciendo, hay que tener memoria y hay que cuidar lo que tenemos acá para ya después decir, hey, esto es nuestro, y le dimos bastante fuerza. Así que esto fue Hablemos. No olviden pasar por nuestra playlist en Amazon Music llamada World Music. Hay musiquita también de los hermanos Aicardi. Chao. Chao. Hablemos. Hablemos.